En este segundo video de sistema cardiovascular me voy a referir a las relaciones que tiene la frecuencia cardíaca con la planificación y el seguimiento del ejercicio físico. En primer lugar, el concepto central. ¿Qué es frecuencia cardíaca? Es la cantidad de contracciones que el corazón realiza durante un minuto. Debemos, más allá de este concepto, que va a ser el concepto central de este trabajo, vamos a tener que establecer algunas precisiones relacionadas con este concepto. Deberemos así saber cuáles son las diferencias entre la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia cardíaca de reposo. La frecuencia cardíaca basal es más estable, es esa frecuencia que se registra cuando la persona recién se despierta, inmediatamente luego de despertarse, estando aún acostada y antes de desayunar. Como decía, la característica de este registro es que es un registro más estable, sujeto a menor cantidad de incidencias variables. En tanto que la frecuencia cardíaca de reposo es la que se registra inmediatamente antes de iniciar la actividad física, pero luego de que la persona ha estado en 5 minutos de reposo. Este registro, como veremos, tiene algún tipo de variación y está sujeta a, y por lo tanto esas variaciones a las que está sujeta nos va a establecer algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento. Tenemos que tener también en claro cuál es la frecuencia, qué significa frecuencia cardíaca de esfuerzo. Es la que se registra durante la realización de una actividad física. Ahora, durante la actividad física tenemos diferentes formas de registrar esa frecuencia cardíaca de esfuerzo. Lo más habitual es que la frecuencia cardíaca de esfuerzo se registre en el momento de mayor intensidad de la actividad física. Pero si la actividad física es de una intensidad regular, se acostumbra a registrar esa frecuencia cardíaca de esfuerzo a la mitad de la realización del ejercicio, y lo más frecuente aún es registrarla sobre el final del ejercicio. En cualquiera de los casos que se registre en el protocolo debe quedar asentado cuál es el criterio que se va a aplicar para registrar la frecuencia cardíaca de esfuerzo, y obviamente seguir siempre el mismo criterio a lo largo de todo el plan de ejercicio. Un concepto muy importante es el de frecuencia cardíaca de recuperación. Esta se va a tomar luego de que se realiza la actividad física en determinados tiempos que ya están establecidos. Lo que se acostumbra, y de lo que hay tablas de referencia que mostraré a continuación, es al minuto y medio, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Esto va a ser un indicador claro de cuál es la adaptación que el sistema cardiovascular va a establecer en función del ejercicio que se está realizando. También será fundamental tener claro los conceptos de frecuencia máxima teórica y frecuencia cardíaca de reserva, dos conceptos a los que me referiré en el tercer video de sistema cardiovascular, cuando me ocupe de la prescripción de la actividad física en relación a la intensidad y al volumen de esta prescripción. La frecuencia cardíaca de reposo tiene también a su vez diferentes referencias. Si estamos hablando de una persona adulta, saludable y activa, eh, vamos a hablar de una frecuencia cardíaca entre los 60 y 80 latidos por minuto. Ahora, esto será muy diferente si nos referimos a personas con riesgo cardiovascular, donde podemos encontrarnos con frecuencias cardíacas de 100 latidos por minuto e inclusive más. Cuando hablamos de personas con riesgo cardiovascular, nos referimos a personas sedentarias, a fumadores,
a personas que consumen regularmente cafeína, alcohol u otro tipo de drogas sociales. Estas referencias cambian diametralmente si nos estamos vinculándolas con atletas de resistencia, donde, como puede observarse, la frecuencia cardíaca baja sustancialmente debido a una adaptación a la función, una adaptación al entrenamiento que consiste concretamente en el agrandamiento, en la hipertrofia fisiológica del ventrículo izquierdo. Eso hace a esta cavidad de bombeo más eficiente para impulsar un mayor volumen de sangre en cada latido. A esto se lo conoce como, esta adaptación se lo conoce como incremento del volumen sistólico. También estas referencias que da inicialmente van a ser distintas si la persona, sin ser atleta, es una persona que practica actividad física sistemática, regular, que sigue un ordenamiento nutricional adecuado, con pautas de descanso también correctas, y es de esperar encontrarnos con una frecuencia cardíaca entre los 50 y 70 latidos por minuto. Esta frecuencia cardíaca de reposo, decía anteriormente, que tiene puede sufrir algunas variaciones que debemos considerar, porque le dan un carácter relativo que debemos saber interpretar. No la hacen despreciable, al contrario, es un indicador sumamente valioso en el momento de planificar y seguir un plan de ejercicio, pero debemos conocer cuáles son las variaciones a las que puede estar expuesto. Y con esto me refiero a la respuesta anticipadora. ¿Qué es la respuesta anticipadora? En personas que inician un plan de actividad física y que no están familiarizadas con toda la dinámica de la realización de un ejercicio, cuando se encuentran citados por el profesor de educación física a una determinada hora para realizar un determinado tipo de trabajo, que va a ser evaluado mediante parámetros biológicos, de lo cual es esperable algunos resultados. Es natural que ante esas circunstancias, ante ese entorno, la persona que no está familiarizada manifieste alguna forma de ansiedad, alguna forma de estrés inicialmente. Esta ansiedad que genera todo ese inicio hasta que la persona se va acostumbrando, va a producir un aumento en la secreción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que van a determinar un aumento en la frecuencia cardíaca antes del ejercicio. Esto obviamente se producirá en las primeras sesiones del ejercicio, cuando todo esto es una novedad para la persona, es algo que desconoce y tiene un sentido incierto, así que a medida que se va acostumbrando, esta respuesta anticipadora es de esperar que vaya disminuyendo, lo cual implica algún tipo de variación en la frecuencia cardíaca de reposo que debe ser debidamente interpretada por parte del profesional de la actividad física, para darle el sentido que corresponde a esa disminución de la frecuencia cardíaca de de reposo previa a la actividad física, cuando la persona se familiarice. Otras de las referencias importantes, y esto es fundamental para el seguimiento del plan de ejercicio, es la frecuencia cardíaca de recuperación. Esta frecuencia cardíaca de recuperación nos indica la disminución de los latidos por minuto que se va produciendo luego de cesada la actividad física. Esto nos significa, nos da datos, nos da señales acerca de la adaptación, de la adecuación que va teniendo el sistema cardiovascular a la actividad física. Los registros de los cuales ya hay tablas de referencia, como la que estamos presentando en la imagen,
se toman al minuto y medio, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Con lo cual, luego de una actividad física moderada, por ejemplo, entre el 65 y 75% de intensidad, o sea, de su frecuencia, de la frecuencia cardíaca máxima, es de esperar que al minuto y medio la persona haya disminuido el 20% de la cantidad de latidos registrados en la frecuencia cardíaca de esfuerzo. Quiero decir que si la persona terminó la actividad física con 120 pulsaciones, al minuto y medio de haber finalizado la actividad física, sería esperable que haya disminuido, si son 120 las pulsaciones con las que terminó, que haya disminuido 24 pulsaciones de esas 120. O sea, que estuviese en 96 pulsaciones por minuto. Esto corresponde a una disminución del 20%. Y de manera análoga, a los 3 minutos de haber finalizado la actividad física, es de esperar que haya disminuido un 25% de la cantidad de latidos que tenía en la frecuencia con la que había finalizado la actividad física, o sea, con esa frecuencia cardíaca de esfuerzo. Y en el mismo sentido, a los 5 minutos es esperable que haya disminuido un 30% de esa frecuencia cardíaca de esfuerzo al finalizar la actividad física. Vale decir que esta tabla es de suma utilidad es un instrumento que nos va dando un registro de la variación, de la adecuación del sistema cardiovascular a la actividad física. La frecuencia cardíaca puede variar por diversos motivos, en la misma persona inclusive. Uno de esos motivos es la edad. Podemos observar en estas tablas, como por ejemplo en el recién nacido, es normal una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto aproximadamente. Esto se debe a que el bebé tiene células con un alto requerimiento nutricional y de oxígeno, y a la vez tiene un corazón que se está adaptando a una nueva función. O sea, es sabido que el corazón del bebé late en la vida intrauterina con la finalidad de impulsar la sangre para llevar nutrientes. Pero la novedad del corazón del recién nacido es que además ahora esa sangre va a tener que responder a los requerimientos de oxígeno que la vida intrauterina no tenía desde sus propios pulmones. Vale decir de que ese corazón pequeño se está adaptando a una nueva función con células sumamente ávidas de nutrientes y oxígeno, y es por eso es que la frecuencia cardíaca del bebé, del recién nacido, llega a estos niveles. Situación que va modificándose, va disminuyendo esa frecuencia cardíaca hasta llegar a los 15, 16 años aproximadamente, donde esa frecuencia cardíaca se estabiliza. Luego de esa edad tenemos diferencias, tenemos registros de referencia en las cuales vamos a poder diferenciar frecuencias cardíacas esperables tanto en hombres como mujeres. O sea, también aquí el sexo es una variable que va a diferenciar la frecuencia cardíaca normal. Otro de los factores que produce variaciones en la frecuencia cardíaca en la misma persona es la altitud. Es sabido que en la superficie terrestre soportamos una determinada presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire sobre la superficie terrestre, o sea, es la fuerza que la gran masa de aire que constituye la atmósfera ejerce sobre la superficie. Y sabemos que una presión es la resultante del peso ejercido sobre una superficie. En tal sentido, al 0 grado, o sea, de altitud, o sea, a la altura del nivel del mar, esa presión
de referencia es de más o menos 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es el peso que la masa de aire tiene sobre la superficie terrestre. Pero a medida que vamos ascendiendo, el peso de la masa de aire, naturalmente, como vemos en la imagen, será menor. Por lo tanto, la presión será menor también, o sea, va a ser muy por debajo de los 760 milímetros de mercurio en relación a la altitud que vayamos ganando. En síntesis, a mayor altura, menor presión. Recordemos también que el aire es una mezcla de gases, de la cual al oxígeno le corresponde el 21%, y que esa mezcla de gases, cada uno de los gases que lo componen, va ejerciendo, de esos 760 milímetros de mercurio, a cada gas le corresponde una presión parcial del gas. Al oxígeno, por lo tanto, le corresponderá una presión parcial de oxígeno correspondiente al 21% de la presión total del aire. A medida, como decíamos, a medida que vamos ascendiendo, la presión total del aire es menor. Vale decir que lo que ocurre a medida que ascendemos es que, si bien por un lado los valores relativos, o sea, las proporciones se mantienen, lo que para el oxígeno siempre va a ser un 21%, la presión parcial de oxígeno en mayor altitud va a ser menor, siempre preservando la relación a 21%, pero bastante menor. Lo podríamos esquematizar así, como si a nivel del mar la presión total estaría representada por este círculo con este tamaño, y en la altura la presión total del aire estaría representada por un círculo más pequeño, preservando las proporciones. Pero lo que a nosotros nos importa es la presión parcial de oxígeno y cómo repercute en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Al entrar aire, pero con menos presión parcial de oxígeno, ese aire que llega a los alvéolos pulmonares, cuando llega al alvéolo pulmonar, va con menor presión parcial de oxígeno, el oxígeno va a pasar a los capilares, pero ¿por qué pasa los capilares? Porque hay un gradiente de presión que así lo determina. Hay una presión de oxígeno mayor en el alvéolo que en el capilar, pero al tener el aire una menor presión, ese gradiente de presión es menor. Vale decir que va a pasar menor cantidad de oxígeno del alvéolo al capilar. Insisto, ¿por qué ocurre esto? Porque el gradiente de presión, las diferencias de presión son menores, porque se redujo la presión parcial de oxígeno al tener menor presión de aire. Ahora, si pasa menos oxígeno al capilar, esta sangre oxigenada va a tener menos oxígeno, le va a llevar menos oxígeno a la célula, lo cual hace que el corazón deba suplir esa falencia aumentando la frecuencia cardíaca. Esa es la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y la altitud, que se expresa claramente en este gráfico. Tenemos la frecuencia cardíaca y tenemos la altura. Por ejemplo, se mantiene estable una frecuencia cardíaca de más de 60 latidos por minuto hasta, en una persona, como dijimos, adulta y entrenada, hasta los aproximadamente 2000 metros de altitud, que comienza a medida que empezamos a ascender, por los motivos que recién exponía, la frecuencia cardíaca va aumentando conforme aumenta la altura, hasta una determinada altitud, 2700 metros aproximadamente, donde el ascenso se sigue registrando, pero el ascenso de la frecuencia cardíaca se sigue registrando, pero en un rango menor, para estabilizarse a los aproximadamente 3700 metros, que se mantiene más o menos en los mismos valores. Esta es la influencia de la frecuencia cardíaca y su relación con la altitud. Otra de las variables por las que se modifica la frecuencia cardíaca también es la temperatura. Sabemos que los vasos sanguíneos están inervados por el sistema nervioso autónomo, por la fase especialmente simpática. Los vasos sanguíneos, también hemos dicho en otro de nuestros videos,
que la túnica media es la túnica muscular, que va a responder a la orden de las fibras nerviosas simpáticas. Cuando se produce un descenso de la temperatura, lo que ocurre es que a través del sistema nervioso simpático se va a producir una estimulación de esa capa media, de la túnica muscular, que va a determinar una disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, una disminución de la luz del vaso sanguíneo. A ese fenómeno se llama vasoconstricción. Y al estar más comprimidos los vasos y el volumen sanguíneo seguir, o sea, la cantidad de sangre que debe ser movilizada debe ser la misma, el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca, sus latidos por minuto. Contrariamente, si la temperatura aumenta, va a haber una estimulación, va a disminuir esa estimulación nerviosa del simpático, que va a producir, como se observa en la figura, un aumento en la luz vascular, un aumento en el diámetro de los vasos sanguíneos. A eso se le llama vasodilatación, que es acompañado por una disminución de la frecuencia cardíaca, por una disminución de la cantidad de latidos por minuto. La frecuencia cardíaca también se puede modificar por distintas otras situaciones, como por ejemplo las enfermedades o estados fisiológicos. Es sabido que los estados gripales, la fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca. Las enfermedades de la glándula tiroides, el hipertiroidismo puede aumentarla, así como el hipotiroidismo puede disminuir la frecuencia cardíaca. El dolor también es una causal de modificación de la frecuencia cardíaca. El consumo de medicamentos o de algunas drogas de consumo social pueden también producir variaciones en este sentido. Y también los factores psicológicos como emociones fuertes, ansiedades, temor, ira y distintas de estas manifestaciones que repercuten en la percepción de la persona acerca del medio ambiente. La primera afirmación es con la que vamos a quedarnos a partir de aquí. Conocer la frecuencia cardíaca es importante, entre otras razones, para dosificar nuestro ejercicio físico, y le agregamos también para hacer el seguimiento, para seguir la evolución de ese seguimiento del ejercicio. Las afirmaciones siguientes también son importantes, pero partimos de esta primera. Al iniciar un ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta proporcionalmente a la intensidad del mismo. O sea, frecuencia cardíaca, intensidad. Al aumentar la intensidad, la frecuencia cardíaca aumenta. Y esto ocurre tanto en personas entrenadas como no entrenadas. O sea, como podemos observar en las personas entrenadas, el aumento de la intensidad va a producir un aumento menor de la frecuencia cardíaca que en las personas no entrenadas. Pero este fenómeno se va a dar, aunque con diferencias de rango, se van a dar en ambas, en personas entrenadas y no entrenadas. Lo que sí podemos afirmar para ambos grupos es que hay una proporción, hay una correlación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio y viceversa, naturalmente. Siendo la frecuencia cardíaca el principal factor responsable del aumento del gasto cardíaco. A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Quiero decir con esto la cantidad de sangre bombeada por el corazón en una unidad de tiempo que tomamos el minuto. Ahora, ¿por qué se producen estos aumentos de frecuencia cardíaca? Son tres los factores principales. Porque hay un aumento en la actividad simpática, como vimos en uno de los esquemas anteriores relacionados con la temperatura. El sistema nervioso simpático va a estimular la actividad simpática, aumento de la actividad parasimpática y la autorregulación. Autorregulación.
¿Qué quiere decir autorregulación? Recordemos que el corazón tiene un sistema autónomo de estimulación, es el sistema de conducción del corazón, dado por el nódulo, el latido, digamos, el impulso eléctrico que origina los latidos cardíacos, comienzan en el nodo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón, que genera la señal inicial que luego se concentra en el nodo auriculoventricular que va a seguir por el haz de His para terminar en en las fibras de Purkinje. Esta es la actividad eléctrica del corazón que significa la autoestimulación que regula autónomamente al corazón. Vale decir que la suma de la resultante de la actividad simpática, la actividad parasimpática y la autorregulación son las causas las causas fisiológicas por las cuales se va a producir este aumento de la frecuencia cardíaca. Por último, quería decir que la actividad de este sistema de conducción del corazón es lo que registra el electrocardiograma. Electrocardiograma, grama gráfico de la actividad eléctrica del corazón. También es importante cuando nosotros planificamos y seguimos la actividad física saber que existe una correlación directa entre la la intensidad del ejercicio y la frecuencia cardíaca, también con el consumo de oxígeno. Vale decir que cualquiera de estas tres variables que se modifica en el mismo sentido de las otras dos. Y a los efectos de una plan de trabajo en función de la salud, insisto, no de un entrenamiento deportivo, sino de la preservación de la salud, como elemento, como variable de referencia, nosotros nos vamos a guiar fundamentalmente por la frecuencia cardíaca y por la que nos va a llevar a poder calcular y seguir la intensidad, y vamos a inferir indirectamente los consumos de oxígenos. En función de la salud, nos va a ser suficiente saber que existe una mejora en el consumo de oxígeno. No resulta, salvo contadísimas excepciones, no resulta vital para el seguimiento conocer el número exacto de litros de oxígeno consumido durante el ejercicio físico. Insisto, no quiere decir que no sea significativo, quiere decir que conocer lo más valioso, lo que más sentido tiene en actividad física para la salud, en tanto que no vamos a estar trabajando con intensidades máximas, intensidades al límite, lo que nosotros debemos saber es que el consumo de oxígeno va mejorando y lo vamos a inferir a través lo vamos a inferir indirectamente a través de la frecuencia cardíaca que registramos de manera directa y que calculamos a partir de ahí la intensidad del ejercicio. Este concepto, la correlación directa entre intensidad, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno, es primordial para poder interpretar la evolución del plan de ejercicio físico. Y así sabremos que las personas más saludables y activas van a tener una frecuencia cardíaca máxima más elevada para su grupo de edad, van a registrar un mayor volumen sistólico, o sea, una mayor cantidad de sangre expulsada por cada contracción ventricular, que va a determinar un mejor gasto cardíaco. Estos dos conceptos están relacionados. El mayor volumen sistólico es la principal causa, junto con la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco. Y va a haber, por lo tanto, un mayor consumo de oxígeno. Un poco mostrado en este esquema, lo mismo que estábamos diciendo en el esquema anterior, pero bien subrayado para que quede definitivamente claro esta idea.
Y cuando debemos valorar si nuestro plan de trabajo va mejorando o no, si va mejorando la condición física cardiorrespiratoria metabólica, ¿cuáles son los parámetros centrales? Esa mejora o no se va a expresar mediante dos variables que son las que le van a dar sentido, las que le van a dar significado a esto que estamos diciendo. La disminución de la frecuencia cardíaca de esfuerzo y la disminución de la frecuencia cardíaca de recuperación. Esos son los dos parámetros centrales en los cuales nosotros en nuestro curso nos vamos a basar para afirmar una mejora o no en la condición física cardiorrespiratoria metabólica de las personas con las que vamos a estar trabajando. Ambas variables resultan indicadores claros para evaluar el progreso del plan de trabajo que estamos realizando. Todo esto, dicho en función del ejercicio cardio saludable. Estos son datos que tienen por finalidad fundamentar algunos aspectos para el diseño inicial de un plan de ejercicio cardio saludable con objetivos centrados en la salud y no en rendimientos deportivos. Esperando que este video haya sido de utilidad, te dejamos las vías de comunicación y nos despedimos hasta una próxima oportunidad, invitándote como siempre a que nos acompañes con un me gusta y la suscripción a nuestro canal YouTube. Muchas gracias.